100.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el espacio de mayor influencia de la radio nacional. En este miércoles 8 de junio, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Quiero pues iniciar felicitando, uniéndome en un abrazo pues al distinguido colega y amigo José P. Monegro, que fue designado en el día de ayer como nuevo director del periódico El Día. Monegro era el subdirector del periódico El Día, la mano derecha del doctor Rafael Molina Murillo en este diario desde sus inicios. Y pues ayer don Pepín Corripio, el presidente del Grupo Corripio, anunció la designación de José P. Monegro como el nuevo director del periódico El Día. En muy buenas manos pues queda este diario gratuito, que ha tenido un gran éxito de mercado, como ha ocurrido también con el otro diario gratuito del país. Y ambos, y en este caso estamos hablando del Día, pues han hecho un gran esfuerzo por distinguirse, por ofertar un contenido distinto. Es decir, el ser periódicos gratis, pues no se refleja en el contenido. Estos periódicos pues se trabajan para que el que los reciba tenga un valor en la mano, tenga un valor de información, tenga algo añadido a lo que ya más o menos se conoce por la inmediatez de la información en la República Dominicana. Entonces Monegro es un hombre vertical, racional, y realmente en el liderazgo de las comunicaciones juega un papel muy importante. Así es que enhorabuena esta decisión de don Pepín Corripio, que designa a José P. Monegro como el nuevo director del periódico El Día. Debe ser el director de periódico más joven del país, pero por igual un director bastante experimentado. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, ayer se produjo la lectura de la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, alrededor de las 5
de la tarde. Y después de escuchar esta decisión, no hice otra cosa que trancarme unas horas a reflexionar y a formularme varias preguntas. Y en esas reflexiones me vino a la memoria el acontecimiento que se produce cuando hay que tomar la decisión de escoger el cuerpo canónico del cristianismo. Ya pues el Imperio Romano, después de 20 siglos de persecución a los primeros cristianos, o no cristianos, sino a los seguidores de Jesús, después de toda esta persecución, pues entiende que esta creencia, ¿no? Podía ser un factor de unificación ya de un imperio que iba en desintegración. Había tenido pérdidas importantes, y como un factor cohesionante entiende que la creación de asumir, ¿no?, una creencia, y la que más se prestaba a eso era el cristianismo, porque si vemos las tres creencias monoteístas, la creencia madre es el judaísmo, pero el judaísmo es cerrado. No podía ser la religión del imperio el judaísmo, porque el judaísmo es cerrado. El judaísmo no es proselitista, es decir, usted no se convierte al judaísmo. Para usted ir al judaísmo, usted proviene de una cultura judaica, hay elementos que lo vinculan, pero esa no es una decisión de que hoy me tocó el Espíritu Santo y mañana pues yo estoy en el judaísmo. No, el judaísmo no se prestaba para eso. Entonces, el Islam, que aparece después, se ve como la interpretación, una interpretación dirigida hacia el mundo de los árabes. Pero el cristianismo era católico, por lo tanto que hemos explicado varias veces que eso lo único que quiere decir que era universal, y entonces tenía elementos no excluyentes, es decir, no importa de la región del mundo que yo sea, puedo ser cristiano, puedo entender que a partir de la interpretación de Pablo, que el mensaje de Jesús fue católico, que el mensaje de Jesús fue universal, y por lo tanto a mí me toca, sea negro, sea blanco, sea de África, sea de América, sea de Sudamérica, de donde sea, este mensaje me puede tocar. Entonces, desde luego que algo así necesitaba el imperio para su cohesión. Y entonces hay que decidir cuál es el canon. Y después en el concilio famoso de Nicea, hay profundas discusiones para escoger los evangelios que habrán de formar parte de lo que es la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son estos evangelios? ¿Cuáles son los que vamos a escoger de estos evangelios? Y me estoy refiriendo al Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento ya existía y no era cristiano. El Viejo Testamento es el primer libro de los judíos, es el primer libro de los mahometanos y es el primer libro de los cristianos. Y a la diferencia, lo que crea
una religión distinta es el segundo libro, el Talmud de los judíos, el Corán del Islam y el Nuevo Testamento de los cristianos. Entonces, caramba, ¿cuáles son los evangelios que vamos a colocar en el Testamento de los cristianos, en el Nuevo Testamento de los cristianos? Discusiones profundas. Entonces, Constantino quiere que esto se defina y ya los obispos están emplazados a tomar una decisión, porque eso no era para que ellos se pasaran toda la vida discutiendo, sino que había que producir una decisión. Y en una madrugada, que por eso es que hago el símil con lo que ocurrió con esta decisión, ya en una madrugada, después de profundas discusiones, ellos no encuentran una decisión. Sin embargo, se advertía cuáles iban a ser las tendencias. Se advertía cuáles iban a ser las tendencias por la popularidad que ya habían alcanzado algunos evangelios. Pero el caso es que por su fe deciden, y además como se entiende que esta ha sido una palabra inspirada por Dios, pero ahí habían decenas de evangelios inspirados por Dios. Se suponía que todos los que estaban ahí eran inspirados por Dios. Entonces, ¿cómo escogemos entre todas estas cosas que tenemos aquí? Después de muchas discusiones, entonces una madrugada deciden retirarse a descansar y invocar al Espíritu Santo, dejar los evangelios sobre una mesa que no era muy amplia, incluso podía penetrar algo de brisa, y que el Espíritu Santo le ayudara en la escogencia. Y pues resultó que al día siguiente, después de haber dejado decenas de evangelios, no por ejemplo, no un evangelio de Marcos, no, sino varios evangelios de Marcos, varios evangelios de Mateo, otros que no aparecen, pero varios evangelios de Mateo, varias versiones de Juan y de otros evangelistas que después no fueron considerados como evangelistas canónicos, sino que corresponden a los evangelistas apócrifos. Bueno, el caso es que al día siguiente, cuando después de haber dejado los evangelios ahí para que el Espíritu Santo ayudara a la escogencia, pues apenas 4 evangelios aparecieron sobre la mesa, los demás aparecieron en el suelo, y se entendió que el Espíritu Santo había hecho su obra. Pero siempre se ha tenido la siguiente discusión: ¿fue ayudado el Espíritu Santo? Porque casualmente los evangelios escogidos eran los evangelios que tenían la mayor simpatía en la gente que había sido delegada por el imperio a resolver este asunto. Y pues alguna gente entiende que la teología se quedó dormida, y que otros factores tomaron su intervención en esa situación. De todas maneras, si todos eran inspiración del Espíritu Santo, los escogidos también eran inspiración del Espíritu Santo, también eran inspiración de Dios. Pero siempre se ha entendido que hubo ayuda en una iglesia católica que ya sabemos que no era tan santa, porque después vimos las denuncias que hizo Lutero. Entonces, hubo ayuda en ese aspecto, y otros factores ajenos a la fe, pues pudieron haber tenido su influencia. Yo creo que después de la 1 de la noche, cuando se terminó de
escuchar pues la defensa material de los encartados, después que terminó el último de los abogados en hacer su exposición, después que el país se retiró con una visión de lo que allí había ocurrido, pues ahí empezó otro proceso. En la propia madrugada empezó otro proceso. Cuando nos suponíamos que todo lo planteado allí había quedado a la reflexión del juez, que, bueno, tiene un símil con Dios por todo el poder que tiene encima. Cuando todo había quedado a la reflexión del juez, a la calidad de las contrarrespuestas, a la calidad de los testimonios del Ministerio Público, es decir, cuando se suponía que todo se iba a quedar en el ámbito exclusivo del derecho, empezaron a moverse otros factores, y yo creo que al derecho le pidieron un permiso por la prioridad de atender otras cosas, y esas cosas entonces terminaron condicionando esta decisión, que la primera sorprendida, señores, la primera sorprendida es la comunidad jurídica, y no importa la posición que tenga el abogado. La mayor parte de los abogados de la República Dominicana han tenido una opinión de sorpresa con relación a la decisión que adoptó el magistrado Ortega. Entonces, la explicación de esa decisión difícilmente la encontremos en el mundo jurídico. Difícilmente la encontremos ahí. Yo creo que la mesa sobre la que fue colocada todo lo que se expuso allí, la mesa donde la secretaria del juez colocó los documentos que depositaron los abogados, los documentos a descargo que depositaron los abogados y los documentos a cargo que depositó el Ministerio Público. Yo creo que esa mesa tenía por lo menos cuatro patas, cuatro componentes que terminaron imponiendo una decisión en la que al derecho se le pidió por lo menos un permiso. Aguántate aquí, que tú entras más adelante. Más adelante tú entras. Un poquito más allá del camino, tú entras y haces tu trabajo. Ahora déjanos hacer el nuestro. Entonces, ¿cuáles son estos factores que intervienen en este asunto? Bueno, lo primero que tenemos que ver era que había una justicia emplazada. El magistrado Ortega lo veíamos actuando solo, pero él no es un hombre solo. Él pertenece a un cuerpo y pertenece a una cámara, pero sobre todo pertenece a un cuerpo que se llama Suprema Corte de Justicia. Y él no se autodesignó, a él lo designaron. Entonces, nadie es solo cuando se pertenece a un cuerpo. Ese cuerpo fue emplazado cuando el Procurador General de la República dirigió su mensaje después de haber hecho los espectaculares apresamientos. Le dijo a este país que ya él había apresado a los sobornados, a todos, y que ahí estaban todos los que son, y que ya él lo había apresado. El Ministerio Público había cumplido. Si alguna de esta gente sale en libertad, la responsabilidad es de la justicia. Aquí están los sobornados,
Aquí están los criminales. Ya yo lo he puesto en manos de la justicia. Si la justicia lo libera, pídanle cuenta a la justicia. Es decir, hubo un emplazamiento a la justicia que la justicia en modo alguno podía ignorar, sobre todo porque sabemos que en la República Dominicana hay un gran cuestionamiento a la justicia y hay un gran movimiento de lucha contra la impunidad. Entonces nadie quiere ser presentado como cómplices de la impunidad, y aquí no vale mucho lo que sea, sino más vale lo que sea aparente. De manera que había una pata de esta presión que fue expuesta no al juez Ortega, sino a la justicia en sentido general. Entonces, además de esta pata en la mesa, están las presiones de la sociedad, que ya la he citado. Están las presiones de la sociedad, es decir, en todas partes ha habido apresamiento, ha habido juzgamiento. En el único sitio donde ha reinado la impunidad es la República Dominicana. Entonces, la República Dominicana tiene todos estos movimientos y ciertamente estos movimientos han jugado un papel importante en la presión que se ha creado alrededor de todo este caso. Pero más que esta presión interna, que es importante, entonces había otra pata en la mesa. Había otra pata en la mesa, que es la presión externa. Y esa presión externa es tan importante como la interna, pero es mucho más importante que la interna. Los jueces que están presionados por un ministerio público que le ha dicho a la sociedad, estos son los criminales, ya lo entregué. Los jueces que están presionados por una sociedad que está reclamando sangre, que quiere gente presa, que quiere gente tras la reja, entonces tienen una tercera amenaza. Tienen una tercera amenaza que es el componente de la presión externa. Tengan cuidado con lo que ustedes hacen, porque de lo contrario nosotros tomamos represalias. Y ya hemos dejado constancia de las represalias que hemos tomado. Es decir, que ya ustedes, mucha gente próximo a su retiro, estamos hablando de gente que se puede quedar sin su visa, sin ningún problema. Y una serie de cuestiones. Es decir, fíjense en qué circunstancia está la justicia. Pero además esa presión externa está sobre el gobierno. Está sobre el gobierno. El gobierno dominicano estaba en la obligación de presentar un expediente Odebrecht y de presentar presos Odebrecht, haya o no haya, expediente contra ellos, haya o no haya pruebas. Aquí había que presentar presos y había que encausar gente, haya o no haya prueba. Entonces, ese es el cuarto componente. El cuarto componente viene de una de esas preguntas que me hacía. ¿Qué habría pasado en la República Dominicana si ocurre lo que la mayoría de la gente que estaba viendo este proceso pensaba que iba a ocurrir? Cuando toda la sociedad ve a un ministerio público pues presentando acusaciones sin pruebas, o presentando pruebas falsas, o acusando a gente de soborno sin poder mostrar nada que, digamos, que pruebe ese soborno. Por el contrario, al no tener nada que pruebe el soborno, tuvo que dedicarse a inventar cosas, a desconocer datos y a ocultar datos, y a decir que gente tenía un patrimonio que no podía justificar cuando ese patrimonio era totalmente justificado. Cuando se observó esta situación, desde luego que mucha gente podía pensar que si ahí se dictaban medidas de coerción,
esas medidas de coerción no abarcaban a más de 3 personas, que la mayor parte de las personas iban a continuar en sus casas, aunque continuaran siendo parte del expediente, porque el hecho de no estar apresado no quiere decir que no continúe la investigación sobre ellos. Y la mayoría de ellos no tienen ninguna posibilidad de poner a peligrar esa investigación, por no decir que todos. Entonces, cuando la gente vio esto, evidentemente, yo creo que esto fue uno de los factores que activó todos los movimientos que se produjeron después de la 1 de la noche, después que concluyó la audiencia pública. Después que concluyó la audiencia pública, la pregunta era la siguiente: si mañana, en vista de que no hay pruebas, y en vista de que el expediente del Ministerio Público, el presupuesto probatorio del Ministerio Público es insustentable, este juez pone en libertad a la mayor parte de esta persona, el primero que se ve en serios aprietos es el gobierno. No solo se ve en serios aprietos la justicia, que está amenazada, que está presionada, sino el primero que se ve en serios aprietos es el gobierno. ¿Por qué? Porque el criterio que iba a primar es que se hizo un expediente inservible para favorecer la impunidad. Entonces no se podía permitir que eso ocurriera. No se podía permitir que eso ocurriera. Esa gente había que mandarla a prisión, haya o no haya justificación, porque el país no resiste las cosas que tiene encima en función de todo lo que se ha generado alrededor de este caso. Como es un país que la soberanía muchas veces es una quimera, pues ahí andan agentes del FBI exhibiéndose sin ningún problema. Bueno, ustedes recuerdan el día de la presentación del procurador, que los periodistas preguntaron por unos extranjeros que habían ahí y nadie dio explicación. Nadie dio explicación. Es decir, República Dominicana, señores, entendámoslo. Incluso la gente que está presa, les tocó, entiéndanlo. Aquí había que dar presos con prueba o sin prueba. Había que dar presos con prueba o sin prueba. Porque temía la justicia que irse de paro en términos de lo poco que le queda de credibilidad, y temía también el gobierno por las consecuencias de lo que esto pudiera acarrear. Entonces, yo no estoy hablando de que aquí se prevaricó y que el juez, al tomar en cuenta elementos que no eran de justicia, prevaricó. No, es que esto no era un caso de un juez. No, eso no es un caso de un juez. No. Este es un caso extranacional donde están influyendo muchos factores. Entonces, la decisión es: acomodemos la carga después. Después empezamos a ver los asuntos de derecho. Ahora salgamos de esto. Quitémonos esta presión de encima. Quitémonos esta presión de encima, no importa que haya prueba o no haya prueba. Y ahora estamos más presionados después que presentaron este tollo. Después que presentaron esta cosa ahí, ahora es peor. Es decir, paradójicamente, señores, para que ustedes vean que uno no sabe qué es peor o qué es mejor. Yo le comentaba a una de las personas que está aquí, paradójicamente, a ustedes acabó perjudicándole mucho la falta de consistencia del expediente del Ministerio Público. La falta de consistencia del expediente del Ministerio Público activó todos los factores extrajudiciales para presionar el mantenimiento en prisión sin ninguna justificación de la mayoría de los que están ahí. Para justificar el abuso que se ha cometido contra la mayoría de la gente que está ahí.
Y yo no sé si en el futuro eso será más positivo que negativo. Sé que en alguna medida ahora soltamos un poco de presión. Quiero decir finalmente, con relación a lo que ha escrito Roger Noriega, que, bueno, este escrito de Roger Noriega, porque ya estos son parte de las frisuras que empiezan a advertirse en el PLD. Este escrito de Roger Noriega no sale porque Roger Noriega tuviera esa lectura de lo que ha ocurrido en la República Dominicana. No, esa lectura se la da a alguien a Roger Noriega. Y le dice, mira, en mi país lo que ha ocurrido es esto. Y él ha escrito que aquí el gobierno seleccionó los presos entre opositores externos y opositores internos. O que seleccionó los encartados entre opositores internos y opositores externos. Bueno, no ha sido así, tan así. Porque los senadores que están encartados en este asunto son senadores del presidente Danilo Medina. Los senadores son senadores del presidente Danilo Medina. Entonces, no están así. Yo había sido de los primeros que había advertido desde hace tiempo, desde antes de que esto se conociera públicamente, que algo de lectura así podría venir. Pero no es así. No es así, pero ese será un asunto que en el futuro también dará agua de beber y va a crear situaciones lamentables en la República Dominicana. Así es que, señores, esto pues son de las cosas que ocurren, yo advierto, y desde el principio lo he dicho públicamente, que hubo un grave error, que hay un error que le va a hacer mucho daño a la clase política, porque esto se administró de manera que toda la carga quede en la clase política. Estúpidamente la clase política ha administrado esto quedándose con toda la carga. En Brasil ha cargado la clase política, pero en Brasil también ha cargado bastante el empresariado. Ha cargado bastante el empresariado. En la República Dominicana se ha querido construir el cuento de un soborno sobre la base de excluir a una gran cantidad de gente que era parte del negocio, pero como su coeficiente intimidatorio es alto, entonces ha preferido no tocarse, no. Y el daño se ha dejado reducido a la clase política, básicamente a decirle al país que los dos principales partidos políticos pues están integrados por cúpulas de ladrones. Y bueno, vamos a ver cuál es la consecuencia de eso. Vamos a ver, yo creo que si queríamos equilibrar, el equilibrio debió ser más completo. Ahí debieron estar la cúpula de los partidos políticos, pero ahí faltan empresarios. Ahí faltan empresarios que ni siquiera con el pétalo de una rosa se les ha llamado para hacerle una pregunta. Pero bueno, si así se decidió, veremos lo que ocurre. Que Dios nos salve. Hay gente que no tenemos opción. No tenemos opción. Este es nuestro país. Y nunca quisiéramos que las cosas empeoraran en él. Todo lo que uno comenta y hace está pues en el espíritu de que podamos tener un mejor país. Porque hay gente que no tenemos otra opción. Este es nuestro país. Aquí hay que matarnos, como dijo Juan Temístocles Montaz.